En el corazón de la Habana colonial, a finales del siglo XVIII, circulaba un rumor tan inquietante que pocos se atrevían a repetirlo en voz alta. Decían que el marqués de Valverde, un aristócrata español con riquezas incalculables y una biblioteca repleta de secretos, había encontrado un libro maldito que prometía lo imposible: burlar a la muerte y asegurar un linaje eterno. Obsesionado con esa idea, el marqués comenzó a preparar en secreto un ritual prohibido que mezclaba símbolos europeos con prácticas ocultas traídas de África, un acto que, según él, lo convertiría en inmortal. La noche del solsticio de invierno, en un sótano iluminado por antorchas, reunió a sus invitados de la alta sociedad para presenciar lo impensable: hervir vivos a 66 de sus esclavos en enormes calderos de cobre, ofreciéndolos como sacrificio al poder eterno. Lo que nadie sabía es que aquel plan se volvería contra él mismo, desatando una de las maldiciones más temidas de la isla. Si quieres saber cómo el marqués terminó siendo víctima de su propio ritual, quédate hasta el final. Esta es una historia que intentan ocultar de los libros, contada por quienes vivieron allí en aquella época. Quien me la contó fue mi abuelo cubano. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal, esto nos ayuda mucho. En el año de 1799, la Habana colonial era un hervidero de contrastes. Calles empedradas donde los carruajes de los ricos levantaban polvo frente a las chozas humildes de los trabajadores, mercados atestados de voces y aromas, y un puerto que nunca dormía, con barcos cargados de azúcar, ron y cuerpos esclavizados traídos de África. En medio de ese escenario vibrante y cruel, se erguía la figura del marqués de Valverde, un hombre de porte distinguido y mirada que parecía atravesar a cualquiera que osara sostenerla demasiado tiempo. Heredero de una fortuna construida sobre el sudor ajeno, se presentaba en sociedad como un mecenas de las artes y un hombre culto, dueño de una hacienda que era símbolo de lujo y poder. Pero detrás de las paredes encaladas de su mansión, su vida escondía un costado turbio, tejido de obsesiones y secretos que ni sus más cercanos sospechaban. El marqués tenía la costumbre de pasar noches enteras encerrado en su biblioteca, un cuarto forrado de estantes altos que guardaban desde tratados filosóficos hasta grimorios de origen incierto. Allí, iluminado por candelabros de 7 brazos y envuelto en el olor a pergamino viejo, fue donde descubrió un libro de tapas negras que parecía respirar por sí solo cada vez que lo abría. Aquel volumen, escrito en una mezcla de latín, castellano antiguo y símbolos indescifrables, prometía nada menos que la llave de la inmortalidad. Desde el momento en que lo encontró, el marqués comenzó a cambiar. Su piel se volvió más pálida, sus ojos mostraban un brillo febril y su conversación giraba una y otra vez alrededor del poder de burlar a la muerte. Lo que pocos sabían era que, en silencio, ya había decidido el precio que pensaba pagar. A medida que los días pasaban, el marqués empezó a obsesionarse con la idea de que su destino estaba escrito en aquellas páginas. Hablaba a solas mientras recorría los corredores de su mansión, repitiendo frases en latín que nadie entendía, como si buscara ensayar el eco de un conjuro. Los sirvientes notaban su creciente inquietud. Dejaba los platos intactos sobre la mesa, bebía vino sin descanso y pasaba horas frente a los calderos de cobre que normalmente servían para producir melaza. Decía que aquellos recipientes no eran simples utensilios, sino vasijas de tránsito hacia un poder que superaba la comprensión humana. Los esclavos, que lo miraban de reojo mientras trabajaban en los ingenios, murmuraban entre ellos que el marqués había hecho un pacto con fuerzas oscuras y que tarde o temprano su locura arrastraría a todos consigo. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero el ambiente en la hacienda estaba impregnado de un miedo espeso
casi tangible que se sentía al respirar. Fue entonces cuando decidió compartir su secreto con un grupo reducido de aristócratas habaneros, hombres igual de poderosos que él, aunque no tan audaces, para exponer públicamente su obsesión con lo oculto. Los invitó con cartas selladas en cera roja, enviadas por mensajeros de confianza, en las que hablaba de una ceremonia única capaz de alterar el destino mismo de sus descendencias. Muchos aceptaron más por curiosidad que por convicción, intrigados por el tono enigmático de la invitación. La noche en que llegaron a la hacienda, fueron conducidos a un salón subterráneo que nadie había visto antes. Muros de piedra húmeda, símbolos grabados en las paredes y un altar central coronado por un libro abierto que parecía absorber la luz de las antorchas. Allí, bajo el eco de sus pasos y el murmullo de susurros nerviosos, el marqués reveló su plan: hervir a decenas de esclavos como ofrenda a un poder eterno. Lo dijo con una calma perturbadora, como quien describe un banquete, y esa frialdad hizo que hasta los hombres más arrogantes se estremecieran. El círculo secreto, compuesto por 8 nobles que en la superficie parecían hombres de razón, se convirtió esa noche en testigo de un espectáculo que ninguno olvidaría jamás. Algunos de ellos llegaron con sonrisas irónicas, convencidos de que el marqués exageraba en sus delirios. Pero esas muecas se borraron al ver a los esclavos encadenados en fila, conducidos hacia el salón subterráneo. Eran 66 cuerpos exhaustos, piel marcada por cicatrices y ojos vacíos que apenas sostenían el peso de sus vidas. El marqués, vestido con una túnica bordada con símbolos dorados, les habló a sus invitados con la solemnidad de un sacerdote, explicando que cada alma ofrecida en los calderos representaba un peldaño hacia la eternidad. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Había algo en su voz, una mezcla de mando y locura que imponía un silencio absoluto. El aire estaba cargado de humo de antorchas y de un olor metálico, como si el hierro mismo anticipara lo que estaba por venir. Los calderos de cobre ya estaban alineados contra la pared, llenos de agua que burbujeaba suavemente con el fuego de leña ardiendo debajo. El sonido era hipnótico, un hervir constante que parecía marcar el pulso de la ceremonia. Los esclavos temblaban al verlos, sabiendo sin palabras cuál sería su destino. Algunos intentaron rezar en lenguas africanas, otros murmuraban plegarias cristianas, pero todo se perdía en el eco húmedo del subterráneo. El marqués levantó el grimorio, lo abrió por una página cubierta de símbolos incomprensibles y empezó a recitar con voz firme. Cada palabra resonaba como un martillazo en las paredes, y con cada frase los presentes sentían que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera descendiendo sobre ellos. Uno de los invitados, incapaz de soportar la tensión, se persignó en secreto, aunque sabía que aquel gesto no lo protegería de lo que estaba a punto de suceder. El primero de los esclavos fue arrastrado por 2 guardias hasta el caldero más cercano. Era un hombre alto, de hombros anchos, que en otro contexto habría parecido imponente, pero en ese momento apenas era un cuerpo desgastado por años de trabajo forzado. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de los aristócratas reunidos, como si quisiera grabar en ellos el último testimonio de su existencia. El marqués dio una señal con la mano y, sin vacilar, los guardias lo empujaron hacia el agua hirviendo. Un grito desgarrador llenó la bóveda, un alarido que se mezcló con el rugido del fuego y el burbujeo del cobre. Los invitados se miraron entre sí con rostros desencajados, algunos palideciendo, otros temblando, pero ninguno abandonó el lugar. La curiosidad y el miedo los mantenían atados, incapaces de apartar la vista de aquel horror. El olor a carne quemada comenzó a extenderse, impregnando cada rincón con una pestilencia insoportable. El marqués, en cambio, parecía entrar en un trance.
Sus manos se alzaban hacia el techo abovedado mientras pronunciaba frases del grimorio con un fervor casi religioso. A cada palabra su voz se volvía más grave, más potente, como si no hablara solo con su garganta, sino con algo que lo atravesaba. Los otros esclavos, al presenciar la escena, comenzaron a gritar y a forcejear contra las cadenas, pero las argollas de hierro mordían sus muñecas sin darles escape. El eco de los lamentos llenaba el subterráneo como un coro macabro, y aún así el marqués sonreía, convencido de que cada alma arrancada del mundo lo acercaba un paso más a la inmortalidad. Aquella mezcla de crueldad y convicción perturbó incluso a los nobles más fríos, que comprendieron demasiado tarde que ya eran cómplices de algo que jamás podrían confesar sin condenarse a sí mismos. El segundo en ser llevado al caldero era apenas un muchacho con no más de 17 años. Su piel brillaba de sudor y sus piernas se doblaban al caminar como si supiera que cada paso lo acercaba a la muerte. Uno de los invitados, un conde madrileño, apartó la mirada y murmuró que aquello era demasiado, que ningún pacto con el más allá justificaba semejante brutalidad. Pero el marqués lo silenció con un gesto seco, recordándole que había aceptado asistir y que ahora no podía volverse atrás. El joven, antes de ser empujado, gritó el nombre de su madre en un tono que atravesó hasta los corazones más endurecidos. Ese clamor resonó en la memoria de todos los presentes como una maldición invisible que cada uno cargaría por el resto de su vida. El agua volvió a hervir con violencia y el grito se apagó en cuestión de segundos, reemplazado por un silencio que pesaba como una losa. Los calderos se fueron llenando uno tras otro y la atmósfera del salón subterráneo se volvió irrespirable. El humo de las antorchas se mezclaba con un vapor denso que ardía en los ojos y en la garganta, obligando a algunos invitados a cubrirse el rostro con pañuelos perfumados. Sin embargo, nadie se atrevía a protestar de frente. Había algo en la figura del marqués que infundía un miedo reverencial. Era como si él ya no fuera un hombre, sino un canal para fuerzas más antiguas y salvajes que la propia razón. A cada sacrificio, sus ojos brillaban con un fulgor inhumano y su cuerpo se erguía con una energía renovada, como si estuviera absorbiendo algo intangible de aquel acto. Los esclavos restantes lloraban en silencio, comprendiendo que sus destinos estaban sellados, mientras los nobles se debatían entre huir o continuar siendo testigos de aquella locura. En un rincón del salón, uno de los aristócratas intentó mantener la compostura mientras observaba la escena, pero sus manos temblaban sin control. Era don Ramiro de Guzmán, un hombre que solía presumir de su sangre fría en las cacerías y duelos, pero que ahora no podía sostener la mirada frente al horror que presenciaba. Se inclinó hacia otro invitado y le susurró que aquello no era un ritual, sino una condena que recaería sobre todos ellos. El otro, demasiado aterrado, le pidió silencio, temiendo que el marqués escuchara. El eco de las cadenas, los gritos y el borboteo constante de los calderos se mezclaban en un sonido casi insoportable, como un lamento colectivo que se clavaba en la piel. Era imposible no pensar que aquel sótano se había transformado en la antesala del infierno, un lugar donde el tiempo se distorsionaba y cada minuto parecía eterno. Mientras tanto, el marqués seguía avanzando en el ritual con una calma perturbadora. Cada vez que un cuerpo era sumergido, trazaba símbolos en el aire con las manos, como si dirigiera una orquesta invisible. Sus labios recitaban versos de una lengua que nadie reconocía, y de tanto en tanto parecía detenerse para escuchar algo que solo él percibía. Los invitados comenzaron a notar que el ambiente se volvía más frío, a pesar del fuego que ardía en los calderos. Una corriente helada recorría el subterráneo, levantando los cabellos de la nuca y erizando la piel de todos. Algunos
Juraron escuchar susurros en el aire, voces que no provenían de los presentes, sino de algún lugar que estaba más allá de lo humano. Esa sensación de ser observados por entidades invisibles los dejó paralizados, atrapados en un círculo del que ya no había salida posible. El terror se intensificó cuando, tras el 10º sacrificio, ocurrió algo que nadie pudo ignorar. El fuego bajo uno de los calderos se avivó de manera antinatural, como si el aire mismo estuviera alimentándolo. Las llamas adquirieron un tono azulado y proyectaron sombras alargadas en las paredes, sombras que se movían con independencia de los cuerpos que las generaban. Uno de los nobles, aterrado, gritó que aquello no era obra de hombres, sino de demonios. Pero el marqués lo interrumpió, proclamando que ese era el signo de que el ritual estaba funcionando. Los esclavos comenzaron a gritar aún más fuerte, y algunos cayeron de rodillas implorando por sus vidas. El sonido era tan desgarrador que varios invitados se llevaron las manos a los oídos, aunque no podían bloquear ese eco que parecía venir desde dentro de sus propias cabezas. Lo más perturbador fue que el marqués no mostraba compasión alguna. Al contrario, parecía rejuvenecer frente a sus ojos. Las arrugas de su frente se alisaban, su voz adquiría una resonancia más profunda y sus movimientos se volvían más firmes, casi solemnes. Era como si realmente estuviera absorbiendo algo intangible de cada muerte, y los presentes no sabían si debían sentirse horrorizados o fascinados por aquel fenómeno. Uno de los aristócratas, presa del pánico, intentó huir hacia la escalera de piedra que conducía al exterior, pero al llegar al primer peldaño cayó desmayado como si una fuerza invisible le hubiera bloqueado el camino. Los demás comprendieron que estaban atrapados allí dentro, prisioneros no solo del marqués, sino de una energía oscura que sellaba cada salida. Esa sensación de clausura definitiva los hizo enmudecer, como si hubieran aceptado que ya formaban parte de algo más grande y aterrador que cualquiera de ellos podía imaginar. Con el paso de las horas, el sótano se transformó en un escenario insoportable. El vapor espeso nublaba la vista, mezclándose con el olor a cobre ardiente y carne descompuesta. Algunos invitados vomitaban en silencio en las esquinas, incapaces de contener las náuseas, mientras otros se aferraban a sus bastones o medallas religiosas como si fueran amuletos. Nadie se atrevía a desafiar abiertamente al marqués, pues su figura se había convertido en algo más que un hombre, un ser que irradiaba una autoridad casi sobrenatural. La ceremonia seguía su curso. Uno tras otro, los esclavos eran arrojados a los calderos y cada sacrificio parecía desatar una ola de energía que hacía vibrar las paredes como si estuvieran vivas. Los ojos del marqués, encendidos por un brillo antinatural, no dejaban de recorrer la sala, observando tanto a víctimas como a testigos, como si cada uno de ellos también estuviera escrito en su libro del destino. En un momento, una de las mujeres esclavizadas se rebeló contra los guardias. Con una fuerza desesperada, mordió la mano de uno de ellos y trató de escapar hacia el centro de la sala. Su vestido andrajoso ondeaba entre el humo mientras gritaba palabras en su lengua natal, una invocación que ninguno de los presentes entendió, pero que estremeció hasta al más incrédulo. El marqués, en lugar de enfurecerse, sonrió con satisfacción, como si esa resistencia confirmara la validez de su ritual. Ordenó que la lanzaran al caldero más grande, y mientras su cuerpo desaparecía entre las burbujas, las antorchas parpadearon violentamente, como agitadas por un viento invisible. Algunos invitados juraron haber visto una figura oscura elevarse del agua y recorrer el techo antes de desvanecerse. Ese instante selló la convicción de muchos de que ya no estaban solo en presencia de la locura de un hombre, sino frente a una irrupción de lo inexplicable, algo que había cruzado el umbral
desde otro mundo. Los aristócratas empezaban a sentir que estaban demasiado involucrados para retroceder. Cada uno de ellos, con sus rostros desencajados, comprendía que aun si lograban salir de allí, cargarían con un secreto imposible de confesar. Don Ramiro, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió a llorar en un rincón, murmurando que jamás volvería a dormir tranquilo. El contraste entre la opulencia de sus vestimentas de seda y terciopelo y la miseria del sótano era grotesco, como un retrato cruel de la Habana colonial, lujo sostenido por el sufrimiento. El marqués, mientras tanto, parecía cada vez más distante, como si su conciencia ya no perteneciera a ese espacio físico. Su voz se volvió un canto rítmico, hipnótico, que hacía vibrar las costillas de quienes lo escuchaban. Cada palabra, más que un sonido, era una vibración que se colaba en los huesos y producía una sensación de vértigo, como si la sala girara lentamente. De pronto, ocurrió un fenómeno que dejó a todos paralizados. El suelo comenzó a temblar levemente, como si bajo las losas de piedra algo estuviera despertando. El agua de los calderos se agitaba en oleadas sincronizadas con el murmullo del marqués, y los gritos de las víctimas parecían transformarse en un eco prolongado que no desaparecía, como si sus almas quedaran suspendidas en el aire. Los nobles se miraban unos a otros buscando una explicación, pero nadie se atrevía a hablar. Uno de ellos, en un arranque de desesperación, sacó un crucifijo de oro y lo alzó frente al marqués, esperando detener aquella locura. Sin embargo, al hacerlo, el crucifijo se calentó de tal manera que le quemó la mano, obligándolo a soltarlo con un grito. El objeto cayó al suelo y quedó marcado en la piedra como si hubiera sido forjado en fuego. Fue en ese momento cuando todos entendieron que habían cruzado un punto sin retorno, que lo que se había invocado en ese sótano ya no pertenecía al mundo de los hombres. El marqués alzó el grimorio por encima de su cabeza y las páginas parecieron moverse solas, como agitadas por un viento interno. Los símbolos brillaban con una luz rojiza que iluminaba los rostros desencajados de los presentes. Nadie podía explicar cómo un simple libro podía irradiar semejante fulgor, pero lo cierto es que el sótano entero se transformó en una especie de santuario pagano. Los calderos hervían con más fuerza y el vapor ascendía como columnas que parecían sostener el techo. En medio de ese escenario, el marqués proclamó que la muerte de los 66 sería la piedra angular de una nueva era, un linaje eterno donde la muerte no tendría dominio. Sus palabras resonaban como si vinieran desde dentro de la piedra misma, y algunos invitados comenzaron a llorar, convencidos de que el diablo había tomado la voz del hombre que tenían frente a ellos. La línea entre la fe y la desesperación se desdibujaba a cada instante. Fue entonces cuando una cadena se rompió con un estruendo metálico y uno de los esclavos logró liberarse. Descalzo, con los pies sangrando, corrió hacia el marqués con un grito desgarrador, dispuesto a atacarlo con sus propias manos. La escena fue tan inesperada que varios de los presentes contuvieron la respiración, esperando ver un final abrupto del ritual. Pero el marqués, sin inmutarse, extendió una mano hacia el fugitivo. Lo increíble fue que el esclavo se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y cayó de rodillas frente a él, inmovilizado por una fuerza desconocida. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las llamas parecieron apagarse por un segundo. El marqués inclinó la cabeza, murmuró unas palabras en el idioma del grimorio, y el cuerpo del esclavo se desplomó sin vida, como si su espíritu hubiera sido arrancado de un tirón. Esa demostración de poder borró cualquier duda. Lo que sucedía allí escapaba a toda lógica humana. El ambiente en el subterráneo se había vuelto insoportable, y no solo por el calor o el hedor. Una sensación densa, como de estar siendo observados desde cada rincón, se apoderaba de todos.
Los invitados comenzaron a sentir punzadas en el pecho y un zumbido constante en los oídos, como si las paredes mismas respiraran. Uno de ellos, con voz quebrada, suplicó al marqués que detuviera el ritual, asegurando que aquello no traería vida eterna, sino una condena eterna. El marqués, sin embargo, lo ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en las burbujas que ascendían de los calderos como si en ellas leyera su futuro. El contraste entre el desgarro humano de los presentes y la serenidad fanática del aristócrata hacía que la escena pareciera sacada de un delirio imposible, pero allí estaba, sucediendo ante sus ojos. Fue entonces cuando una grieta se abrió en la pared de piedra, dejando escapar un chorro de agua sucia y helada que se mezcló con el vapor ardiente del salón. El ruido hizo que varios se apartaran sobresaltados, y algunos juraron ver en esa corriente la silueta de un rostro que los observaba. La grieta no tardó en extenderse, como si la propia mansión se rebelara contra lo que estaba ocurriendo en sus entrañas. Los esclavos que aún aguardaban su turno comenzaron a entonar un canto extraño, un lamento repetitivo que no parecía provenir de ellos mismos, sino de algo más profundo, ancestral, transmitido en su sangre. Esa mezcla de rezos y gritos creó un ambiente insoportable, como si el lugar se hubiera convertido en un espacio donde la realidad y el delirio se entrelazaban sin remedio. Los invitados, pálidos y temblorosos, comprendieron que no estaban presenciando solo una masacre, sino la apertura de una puerta que jamás debió abrirse. Los calderos, que hasta ese momento parecían simples recipientes, comenzaron a emitir un sonido profundo, como un retumbar metálico que no correspondía al agua hirviendo. Era un eco grave, casi como un corazón latiendo bajo tierra. Los presentes se miraron aterrados y algunos comenzaron a rezar en voz baja, mezclando letanías católicas con frases incoherentes. El marqués, en cambio, abrió los brazos y proclamó que ese era el pulso de la eternidad, la señal de que los sacrificios estaban siendo aceptados. Con cada palabra, sus ojos brillaban como brasas encendidas y sus manos parecían temblar de emoción contenida. Los invitados comprendieron que nada lo detendría, que estaban atados no solo por el miedo, sino porque la realidad misma parecía haber sido deformada por la voluntad del marqués. De pronto, uno de los calderos se volcó violentamente, derramando agua hirviendo sobre el suelo de piedra. El vapor levantó un grito colectivo, pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después. En el charco ardiente se formaron figuras que parecían brazos y rostros retorcidos, como si los espíritus de los sacrificados emergieran por un instante. Las sombras se arrastraron por el suelo y subieron por las paredes, dejando marcas ennegrecidas que parecían grabadas a fuego. Algunos invitados corrieron hacia la escalera, intentando escapar, pero el temblor de la tierra hizo que los escalones se desmoronaran ante sus ojos, sellando la única salida. El pánico se apoderó de todos, y los gritos se mezclaron con el rugido de los calderos y el cántico del marqués, que seguía invocando sin detenerse. En ese momento, muchos comprendieron que ya no se trataba de un ritual de poder, sino de una maldición desatada que engullía a todos por igual. El marqués, ajeno al caos, continuaba con su cántico, su voz cada vez más profunda, como si hablara desde las entrañas de la tierra. El grimorio flotaba frente a él, sostenido por una corriente invisible, y las páginas pasaban solas con un crujido seco. Los invitados, presas del terror, se acurrucaban contra las paredes, pero cada rincón parecía estar habitado por sombras que los observaban. Algunos nobles lloraban como niños, arrepentidos de haber aceptado aquella invitación maldita, mientras otros se quedaban petrificados, incapaces de mover un solo músculo. Los pocos esclavos que quedaban vivos en la fila ya no gritaban ni forcejeaban.
Permanecían en un silencio extraño, con los ojos fijos en el vacío, como si algo hubiera tomado posesión de sus almas antes incluso de que sus cuerpos fueran lanzados a los calderos. De repente, uno de los invitados, un caballero sevillano de cabello canoso, rompió el silencio con un alarido desesperado. Se abalanzó sobre el grimorio, intentando arrancarlo de las manos invisibles que lo sostenían. Por un instante, pareció que lo lograría, pero en cuanto sus dedos rozaron la tapa negra, su cuerpo se arqueó en una convulsión brutal. Un resplandor rojizo salió de sus ojos y boca, y cayó al suelo como una muñeca sin vida, con el rostro petrificado en un gesto de horror eterno. El marqués apenas lo miró, y con un tono casi burlón dijo que el libro no podía ser tocado por nadie que no estuviera destinado a cargar con su poder. Ese acto selló la desesperanza de todos. Ya no había duda de que lo que presenciaban estaba más allá de lo humano, y que cualquier intento de resistirse solo traería una muerte más rápida y terrible. El sótano entero parecía retumbar con cada palabra del marqués. El eco de su voz se multiplicaba en las paredes, volviendo imposible distinguir si hablaba un solo hombre o una multitud oculta en las sombras. Los aristócratas que aún permanecían en pie sentían un peso insoportable sobre los hombros, como si cada sílaba pronunciada por él los hundiera más en un pozo invisible. Uno de ellos, desbordado por la histeria, comenzó a golpearse la cabeza contra la piedra hasta sangrar, convencido de que sólo así podría acallar las voces que ahora retumbaban dentro de su mente. El aire se volvió casi irrespirable. Una mezcla de azufre, humo y sudor impregnaba cada aliento, y la piel de los presentes ardía como si estuvieran demasiado cerca del fuego, aunque se encontraran lejos de los calderos. Era como si el infierno mismo hubiera abierto una grieta en aquel salón subterráneo. Mientras tanto, los últimos esclavos aguardaban en silencio absoluto, con una calma inquietante que no parecía humana. Sus miradas estaban fijas en el marqués, pero ya no expresaban miedo, sino una especie de resignación sobrenatural, como si supieran que pronto formarían parte de algo más grande que la muerte. Cuando el penúltimo de ellos fue arrojado al caldero, el agua hirviente no produjo gritos ni convulsiones, solo un silencio seco, seguido de un estallido de vapor que envolvió toda la sala. En ese instante, las antorchas se apagaron de golpe y el lugar quedó sumido en una oscuridad sofocante. Lo único que permanecía iluminado era el grimorio, suspendido en el aire con un resplandor rojizo, y el rostro del marqués, que brillaba con una expresión de triunfo absoluto. Para los que aún lo observaban, ya no era un hombre, sino una criatura en tránsito hacia otra dimensión. El último esclavo fue arrastrado hasta el centro, un anciano de rostro surcado por arrugas profundas y mirada serena. A diferencia de los demás, no opuso resistencia ni imploró piedad. Se detuvo frente al caldero y antes de ser empujado, pronunció unas palabras en un dialecto africano que ningún aristócrata pudo comprender, pero que resonaron con la fuerza de una sentencia. El marqués sonrió, convencido de que ese sería el sacrificio final que sellaría su inmortalidad. Sin embargo, apenas el cuerpo del anciano tocó el agua hirviente, el salón entero se estremeció, como si hubiera recibido un impacto desde el subsuelo. El vapor se elevó en una columna que casi derribó el techo y un rugido gutural, imposible de describir como humano, recorrió la sala. Fue en ese instante que muchos entendieron que el anciano no había sido una víctima más, sino la pieza clave de una resistencia invisible que aguardaba su momento. De repente, todos los calderos comenzaron a hervir con furia, incluso los que ya estaban vacíos. El agua desbordaba en cascadas ardientes que corrían por las piedras del suelo, quemando las sandalias y botas de los presentes. Los aristócratas gritaban y tropezaban entre ellos intentando apartarse, pero cada salida seguía bloqueada.
El marqués, lejos de asustarse, abrió los brazos como quien recibe la bendición de los cielos. Proclamó que los espíritus habían aceptado su ofrenda y que en ese instante renacía como un ser eterno. Pero lo que vino después contradijo sus palabras. Del vapor emergieron siluetas humanas, deformadas, hechas de humo y fuego, que se arremolinaron alrededor de él. Eran 66 figuras, los mismos que habían sido sacrificados, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. El aire se llenó de un murmullo ensordecedor, un coro de lamentos y maldiciones que helaba la sangre. El marqués no lo supo entonces, pero había invocado no la inmortalidad, sino su propia condena. Las figuras de vapor comenzaron a rodear al marqués, acercándose con movimientos lentos, pero implacables. Él, convencido de que eran manifestaciones de su poder recién adquirido, extendió las manos como quien recibe a súbditos leales. Sin embargo, en cuanto una de esas siluetas tocó su piel, un grito desgarrador salió de su garganta. La carne de su brazo se ennegreció de inmediato, como si el contacto hubiera quemado desde dentro, y el hedor a carne chamuscada llenó el aire. El marqués intentó apartarse, pero las demás figuras se abalanzaron sobre él, fundiéndose con su cuerpo como sombras líquidas que lo devoraban poco a poco. Los aristócratas observaron horrorizados cómo su rostro, antes triunfante, se deformaba en una máscara de terror absoluto, comprendiendo demasiado tarde que la eternidad que había invocado no era un don, sino una maldición. El suelo empezó a temblar con más violencia, y trozos de piedra caían del techo, mientras los nobles corrían en círculos sin encontrar salida. Algunos cayeron de rodillas, implorando perdón a Dios. Otros golpeaban las paredes con desesperación, intentando abrirse paso, pero todo era inútil. En el centro, el marqués era levantado en vilo por las figuras, como si lo arrastraran hacia un lugar invisible. Su cuerpo se agitaba convulsivamente y de su boca escapaba un grito tan agudo que hizo sangrar los oídos de varios presentes. Entonces, con un estruendo metálico, los calderos estallaron al mismo tiempo, proyectando agua hirviendo y fragmentos de cobre en todas direcciones. La sala quedó envuelta en una nube de vapor tan espesa que nadie pudo ver lo que ocurrió después. Solo se escuchaban los alaridos del marqués, que se fueron apagando hasta desvanecerse en un silencio sepulcral. Cuando el vapor comenzó a disiparse, lo que quedó en el centro del salón heló la sangre de todos los sobrevivientes. El marqués ya no estaba de pie, ni siquiera reconocible como humano. Su cuerpo flotaba a medio metro del suelo, retorcido y ennegrecido, como si hubiera sido hervido desde dentro de sus propios huesos. Sus ojos, antes arrogantes y brillantes, eran ahora dos cuencas vacías de las que emanaba humo. Lo más perturbador era que todavía se movía con espasmos bruscos, como si las almas de los 66 lo habitaran simultáneamente, disputándose cada pedazo de su carne. Los aristócratas, paralizados por el terror, apenas podían respirar. Sabían que presenciaban algo que jamás sería contado sin parecer locura. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el crepitar de las brasas parecía haberse extinguido. De repente, un rugido gutural salió del cuerpo del marqués, un sonido tan grave que hizo vibrar los muros de piedra. Fue entonces cuando los sobrevivientes comprendieron que el ritual no había terminado, sino que recién comenzaba su desenlace. El suelo se agrietó bajo sus pies y un calor sofocante emanó de las profundidades, como si estuvieran al borde de un cráter volcánico. Las sombras de los esclavos se arremolinaron alrededor del marqués, fusionándose en una masa oscura que lo envolvió por completo. Por un instante todo quedó inmóvil. Los presentes contenían la respiración, convencidos de que serían arrastrados también. Luego, con un estrépito ensordecedor,
El cuerpo del marqués fue lanzado dentro de uno de los calderos vacíos, que hervía sin fuego alguno, como si el agua brotara de una fuente infernal. La tapa se cerró de golpe y el eco metálico retumbó como una sentencia final. El silencio posterior fue insoportable, un vacío tan denso que hasta los lamentos se habían extinguido. Los pocos aristócratas que quedaban en pie se miraron unos a otros con el rostro desencajado, comprendiendo que habían presenciado algo que nunca podrían borrar de su memoria. El caldero donde había caído el marqués vibraba levemente, como si en su interior aún se agitara una vida imposible. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sentían que aquello no era un final, sino una prisión momentánea. El olor a azufre se intensificó, impregnando las ropas y el cabello de los presentes, marcándolos como testigos de una maldición. Fue entonces cuando uno de ellos, balbuceando, dijo que aquel lugar debía sellarse para siempre, que ni una palabra debía salir de allí, pero incluso al pronunciarlo supieron que el secreto pesaría más que cualquier juramento. La mansión entera pareció reaccionar a la tragedia. El suelo del sótano comenzó a hundirse en algunas partes, mientras las antorchas caídas ardían contra la piedra húmeda. Los invitados, desesperados, treparon entre escombros hasta encontrar una salida secundaria, un túnel estrecho que probablemente había servido como vía de escape en otros tiempos. Avanzaron a ciegas, tropezando y empapados de sudor y lágrimas, con la sensación de que en cualquier momento serían alcanzados por las sombras que habían presenciado. Al salir finalmente a los jardines de la hacienda, la noche los recibió con un aire denso, como si incluso el cielo supiera lo ocurrido bajo esas paredes. Ninguno volvió a cruzar palabra. Se dispersaron en silencio, sabiendo que no importaba cuánto intentaran olvidar. Los espíritus de los 66 ya se habían adueñado de la historia y la figura del marqués seguiría ardiendo en sus recuerdos para siempre. Con el paso de las semanas, la mansión del marqués se convirtió en un lugar maldito. Los trabajadores que aún permanecían en la hacienda juraban escuchar lamentos en las noches, un coro de voces que surgía desde los cimientos. Algunos afirmaban ver humo salir de las ventanas del sótano, incluso cuando no había fuego encendido. Los esclavos sobrevivientes, temerosos, se negaban a entrar en ciertos corredores porque decían sentir manos invisibles que les rozaban los hombros. Los rumores se propagaron rápidamente por La Habana, y pronto nadie quiso acercarse a la propiedad, que comenzó a desmoronarse poco a poco bajo el peso de su propia oscuridad. El nombre del marqués dejó de pronunciarse en público, reemplazado por susurros y gestos supersticiosos, como si evocarlo pudiera reabrir la herida de aquella noche. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió con la familia del marqués. Su esposa, que jamás participó del ritual, fue hallada muerta en su dormitorio, con la piel cubierta de ampollas como si hubiera sido hervida en agua. Sus dos hijos pequeños aparecieron días después en un estanque de la hacienda, flotando boca arriba en aguas inexplicablemente calientes. Los sirvientes aseguraban que habían oído pasos y llantos infantiles la noche anterior, pero nadie se atrevió a intervenir. En cuestión de semanas, la línea de sangre del marqués comenzó a extinguirse de manera abrupta y violenta, como si una fuerza invisible estuviera borrando cada vestigio de su descendencia. Aquellos que alguna vez envidiaron su poder empezaron a hablar en voz baja de una justicia sobrenatural. La inmortalidad que buscaba se había transformado en una condena que se extendía más allá de su tumba. Los pocos testigos que sobrevivieron al horror de aquella noche nunca volvieron a hablar de ello en público. Algunos abandonaron La Habana para siempre, temiendo que las sombras los siguieran más allá de las murallas de la ciudad. Otros se encerraron en sus mansiones, consumidos por la paranoia y los delirios, escuchando cada noche los lamentos de los 66 en sus propios corredores. El secreto del marqués
se convirtió en una maldición compartida. Todos los que estuvieron allí estaban marcados, y no había confesión ni absolución capaz de borrar esa culpa. Los rumores se propagaban como un veneno, mezclando verdad y superstición, hasta que ya nadie distinguía lo que era cierto de lo que era invención. Lo único claro era que el nombre de Valverde estaba manchado para siempre, asociado al pecado más atroz que jamás se recordara en la isla. Con el tiempo, la hacienda fue abandonada y la naturaleza comenzó a reclamar lo que quedaba de ella. Las paredes se cubrieron de musgo, los techos colapsaron y el sótano quedó sepultado bajo ruinas y raíces. Sin embargo, los vecinos juraban escuchar aún el golpeteo metálico de los calderos en las noches de solsticio, como si alguien siguiera alimentando las brasas invisibles de aquel ritual prohibido. Algunos aventureros que se atrevieron a entrar hablaban de un hedor insoportable y de huellas húmedas en el suelo, como si cuerpos invisibles caminaran a su alrededor. Pocos soportaban más de unos minutos allí dentro antes de salir corriendo. La leyenda se consolidó. Aquel lugar no era ruina ni mansión, sino una herida abierta que la tierra se negaba a cicatrizar. Y en el centro de esa herida seguía ardiendo invisible la figura del marqués condenado en su propio caldero eterno. Los cronistas de la época apenas dejaron constancia de lo ocurrido, quizá por miedo, quizá por conveniencia. En los registros oficiales, la muerte del marqués de Valverde aparece como un accidente doméstico, sin detalles que expliquen el misterio. Pero en los cafés, en los mercados y en las cocinas de La Habana, la historia circulaba en susurros. El marqués que hirvió a 66 esclavos y terminó hundido en sus propios calderos. Cada generación fue añadiendo matices hasta que la leyenda se convirtió en un aviso contra la soberbia de los poderosos. Se decía que su mansión aún escupía humo de azufre y que cualquiera que intentara apropiarse de sus tierras enfermaba y moría en cuestión de días. Nadie quiso reclamar lo que él había dejado, como si la isla entera hubiera decidido olvidar su existencia para siempre. Aún así, los ancianos continuaban contando el relato a los niños, no como un simple cuento de terror, sino como una advertencia. Les decían que la ambición desmedida y la crueldad jamás quedan impunes, que los muertos siempre encuentran la forma de cobrar justicia. Muchos juraban que, en las noches más silenciosas, podían escucharse golpes metálicos desde debajo de la tierra, como si los calderos siguieran hirviendo en un fuego invisible. Algunos incluso afirmaban haber visto al propio marqués caminando entre las sombras del puerto con la piel quemada y los ojos vacíos, buscando nuevas almas que arrastrar consigo. Así, su nombre se volvió sinónimo de condena y su historia quedó marcada como una de las más oscuras y aterradoras de La Habana colonial. Con el paso de los siglos, la historia del marqués de Valverde se convirtió en parte del folclore oscuro de Cuba. Los guías de la ciudad evitaban mencionarlo en sus recorridos oficiales, pero en reuniones íntimas siempre había alguien que recordaba el relato con detalles escalofriantes. Cada palabra era transmitida con un tono de advertencia, como si al repetirla se revivieran los ecos de aquella noche maldita. Para muchos no era simplemente una leyenda, era la prueba de que la arrogancia humana puede invocar fuerzas que jamás deberían despertarse. La mansión, ya reducida a ruinas cubiertas de vegetación, seguía siendo visitada en secreto por curiosos y valientes, aunque pocos se atrevían a permanecer allí después del anochecer. Siempre, tarde o temprano, el ambiente se volvía insoportable, como si los muros aún guardaran la memoria de los 66, y así la figura del marqués quedó atrapada para siempre en el imaginario habanero. No como un noble respetado, ni como un terrateniente poderoso, sino como un hombre condenado por su propia ambición. Se decía que los calderos, enterrados bajo capas de piedra y tierra,
seguían latiendo como corazones dormidos, esperando el momento de volver a despertar. Quienes conocían la historia repetían la misma conclusión: ningún título, riqueza o linaje puede desafiar el peso de la justicia del más allá. Esa fue la herencia de Valverde, una advertencia que sobrevivió más allá de su nombre y que aún hoy se recuerda en susurros. La de un marqués que quiso ser eterno, pero terminó fundido en el hervor de su propio infierno. Y esa fue la historia del Marqués de Valverde, el hombre que buscó la inmortalidad y terminó devorado por su propia ambición. Si te gustan estos relatos oscuros y prohibidos de la historia colonial, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir más secretos que intentaron borrar de los libros.